¿Sabían ustedes que desde hace mucho tiempo podemos viajar a través del tiempo, al pasado o al futuro? ¿Y sabían que también hemos vencido a la muerte? No estoy soñando, no estoy alucinando, estoy leyendo. Miren, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero voctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. El poeta se llamaba Francisco de Quevedo y vivió hace 400 años. Él decía que leer libros era escuchar con los ojos, porque cuando leemos lo que un hombre o una mujer ha escrito, es como si los trajéramos de nuevo a la vida. Por eso decía que vivía conversando con difuntos. Hoy quiero contarles acerca de un libro de historia. Lo escribió allá en el 1996 Felipe Castro Gutiérrez y se titula Nueva Ley y Nuevo Rey, Reformas Borbónicas y Rebelión Popular en la Nueva España. Lo leí cuando estaba viviendo en San Luis Potosí, allá por el año 2007. El año es importante. El texto trata de un evento del que nos han hablado todas nuestras profesoras y profesores de primaria: las rebeliones populares en San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán en 1767. Si ustedes hacen memoria o se van corriendo a consultar sus libros de texto gratuitos, que seguramente tienen guardados en algún lado, seguro van a encontrar la historia de la expulsión de los jesuitas por el maligno rey Borbón Carlos III. Pero tengamos cuidado, la historia nacional se cuenta con multitud de leyendas. Una de ellas es que los jesuitas eran venerables sacerdotes preocupadísimos por la justicia social. Y en esto hay que confesar que mi generación creció enamorada de la película La Misión, que dirigió Joffé, y a donde los mártires Jeremy Irons y Robert De Niro defienden la autonomía del pueblo originario guaraní al compás de la maravillosa música de Ennio Morricone. Muy buena película, magnífico soundtrack, buenas actuaciones y una historia verdadera detrás. Pero resulta que los jesuitas de Paraguay no eran lo mismo que los jesuitas del centro de una Nueva España que en 1767 apenas empezaba a imaginarse mexicana. Aquellos en las misiones guaraníes eran marginales y radicales. Estos, los mexicanos, eran parte de una vieja estructura de opresión social. Supongo que mis amigos jesuitas se desanimarán o se desanimaron cuando leyeron el libro de Castro Gutiérrez, porque este autor demuestra, a partir de documentos locales preservados en archivos, que es otra voz de difuntos, que la famosa expulsión de los jesuitas realmente no fue el origen de las rebeliones. Especialmente en San Luis Potosí y en el norte de Guanajuato, la rebelión tenía raíces profundas en la desigualdad social. Por eso, los rebeldes capturados explicaron su causa a las autoridades cuando los acusaron y dijeron que ellos y ellas deseaban una nueva ley y un nuevo rey. Algunos incluso decían que en vista de que los españoles ya habían gobernado y antes de los españoles los indios eran la cabeza de estos reinos, entonces era muy obvio que el siguiente rey debía ser negro. Una idea muy clara y fuerte, aunque expresada con mucha sencillez, de lo que hoy llamaríamos representación pluricultural y pluriétnica. Sin embargo, lo que más me sorprendió del libro de Castro Gutiérrez no fue eso, sino el relato detallado de los agravios de varios de los pueblos indígenas potosinos porque les confiscaron sus cofradías y sus cajas de comunidad. Y este tema, 3 siglos más tarde, es increíblemente importante para nuestra república. Saltemos del siglo XVIII al siglo XXI. La semana pasada se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un acuerdo del jefe de gobierno, Martí Batres, para formar una comisión interinstitucional para el sistema de cuidados para el bienestar de la Ciudad de México. El trabajo de esta comisión es para establecer un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes, de calidad, a todas y a todos. Hay que asegurar el cuidado de toda persona desde la cuna hasta la tumba. Una idea que engloba, hace integral el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el acceso a los servicios de salud y un largo etcétera. Esto, un sistema de cuidados, les podrá parecer a ustedes una cosa rara y novedosa, pero es muy razonable y de hecho es muy antigua. Saltemos de regreso al siglo XVIII.
Las comunidades campesinas, que entonces eran casi todas indígenas, tenían asegurado el acceso a las tierras y aguas a través de mercedes reales, unos documentos. La corona española también había reconocido sus gobiernos propios. Al principio eso significaba reconocer a la nobleza indígena. Y eso es reconocer que la aristocracia local indígena cobre los impuestos y envíe su parte al rey. Con el paso del tiempo y de los siglos, casi todos los gobiernos indígenas se volvieron de república, es decir, con sistemas de elección y administración que a nosotros, educados en la tradición occidental moderna, nos suenan medievales, pero que para la aristocracia criolla novohispana de aquellos años olían a rebelión y guerra de castas. Castro Gutiérrez nos cuenta que en el semidesierto potosino, las repúblicas o ayuntamientos indígenas se organizaron para que sus huérfanos, viudas, ancianos, enfermos pudiesen sobrevivir con cierta dignidad. ¿Cómo lo hicieron? Armaron cofradías religiosas, pero no tanto por fidelidad supersticiosa a un santo o una santa, sino para tener un pretexto para reunir pequeñas contribuciones individuales anuales que se ahorraban y que luego servían para pagar servicios a favor de los más vulnerables del pueblo. Atención, en los siglos XVI, XVII, XVIII todavía, no hay bancos, ni siquiera hay cajas de ahorro. La colecta se reunía y se entregaba para administración a gentes del pueblo, elegidas y vigiladas por el pueblo. Y ahí, la verdad sea dicha, sí ayudaba la superstición. Siempre es bueno que la familia administradora de la cofradía sienta que va a ser castigada por el santo o la santa patrona si abusan. Pero el abuso normalmente no era robo. ¿Por qué? Porque las repúblicas de indios coloniales no tenían mucho metálico. Entonces, ¿cómo se ahorraba? Recordemos, San Luis Potosí es ya el semidesierto, lugar de nopaleras y de magueyales. Los contribuyentes de cofradía, por ejemplo, de El Venado o Agua Hedionda, que hoy se llama Moctezuma, solían entregar hijitos de maguey, es decir, los magueyitos que nacen alrededor de los magueyes grandes. Y esos se iban cultivando por largo tiempo y años en tierras que el mismo municipio indio destinaba para la cofradía. Luego de varias décadas, el resultado eran magueyales en permanente explotación. Las cofradías vendían las pencas a productores de aguardiente y mezcal, los cuales, eso sí, tenían metálico y pagaban con moneda. Resultado de largo plazo. A fines del siglo XVIII, las cofradías y las cajas de comunidad tenían muchos ahorros en metálico. Y ese dinero aseguraba el sostenimiento de orfelinatos, posadas, hospitales, asilos, escuelas, chiquitos, comunitarios, locales, propios de cada pueblito. Un sistema que luego vamos a llamar en los siglos XX y XXI seguridad social. ¿Qué pasó antes de la rebelión y de los tumultos de 1767 en San Luis Potosí? Sucedió que la élite criolla de la gran ciudad potosina, que luego iba a ser elevada a cabecera o capital de intendencia en las reformas borbónicas, reclamó esa élite la administración de los bienes de comunidad. Esos criollos urbanos dijeron, es obvio que los indígenas son incapaces de administrar sus bienes en sus cofradías. Por lo mismo nos ofrecemos con espíritu caritativo para administrarlos nosotros mismos en favor de ellos. Y las autoridades modernizadoras del gobierno Borbón, tanto en Madrid como en México, llenas del clasismo-racismo que aún vivimos hoy en día, autorizaron las autoridades esta nueva administración. Contra 1001 abusos de esos nuevos administradores es que se levantaron varios de los pueblos de 1767. Lo de los jesuitas no era tan grave. Piensen, compañeras y compañeros, lo que les acabo de contar. Pero piénsenlo con categorías de nuestra modernidad neoliberal. Los bienes de cofradías o cajas de comunidad de 1767 son ahorro de seguridad social. Y en 2007 serían los fondos de pensiones del ISSSTE. La propuesta modernizadora de los criollos potosinos de 1767 es la de 2007, cuando el gobierno de Calderón propuso que los ahorros que estaban en el ISSSTE se fueran a afores privadas que modernizarían la administración a favor de los pobres. Hoy, a que
A esas cosas las llamamos privatización neoliberal. Hoy, igual que ayer, la modernización significó despojo de los pobres, quienes se quedaron sin los servicios que habían soñado tener con sus ahorros. Ayer, igual que hoy, los pobres se negaron a la modernización que veían muy claro que les iba a hacer daño. Ayer los tumultuarios de San Luis Potosí se levantaron en armas y el virrey de la Croix les contestó: ustedes nacieron para callar y obedecer, no para opinar sobre los altos asuntos del gobierno. Hoy, y ojo, 3 siglos no pasan en balde. Nuestros tumultos fueron democráticos y en las elecciones vencimos a los ladrones modernizadores. Y todos y todas opinamos con libertad de todos los asuntos, incluidos los altos asuntos del gobierno. Un gobierno que hoy es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y pese a todas las conjuras, traiciones y marchas blancas, no desaparecerá de la tierra. Muchas gracias.